en las manos de Dios para que todo lo que hagamos aquí, todo lo que digamos, todo lo que aprendamos y todo lo que enseñemos, Dios le dé la aprobación. Esperamos que todo sea para la honra y la gloria de nuestro Padre Celestial. Este es el primer día de la semana y es el día en que los cristianos, ¿verdad? Se reunían. La iglesia primitiva se reunía el primer día de la semana. Y ellos siempre que se reunían, hermanos, ¿verdad? La intención de ellos era siempre recordar la muerte de Cristo y la sepultura y la resurrección de Cristo. Y lo hacían tomando la cena del Señor, hermanos, ¿verdad? Por supuesto que oraban también, cantaban también, ¿verdad? Tenemos otros 5 pasos de adoración, hermanos. Y esto es lo que hace la iglesia. En eso se distingue la iglesia del Señor. Siempre que llegamos aquí, comenzamos con una oración. Porque recuerdan ustedes que los 5 pasos que son para la salvación, todo lo que tenemos que hacer es la otra mano. Son los 5 pasos de adoración. Esto lo voy a explicar un poquito más adelante, para que todos se den cuenta. Pásenle, que bienvenidos. Y vamos a cantar el himno número 90. El himno número 90, cuando andemos con Dios. Qué hermoso. Llegará un momento en que realmente, hermanos, ¿verdad? Vamos a partir de este mundo y pasaremos a la presencia de nuestro Señor. Y qué bonito será esto. Andar, ¿verdad? Estar en la presencia de Dios. No hay otra cosa mejor en esta vida, hermanos, ¿verdad? Y todo esto es posible si nosotros lo decidimos, hermanos, mientras estemos en esta vida. Número 90. Cuando andemos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Si acatamos su ley, Él será nuestro Rey, y con Él reinaremos allá. Obedecer, cumple nuestro deber. Si quieres ser felices, debes obedecer. Cuando Cristo murió, nuestro llanto enjugó. Proclamarle debemos doquier. Gozarás del amor de tu Rey y Señor. Si obediente le quieres tú ser. Obedecer, cumple a nuestro deber. Si quieres ser felices, debes obedecer. Número 3. No podremos probar sus delicias sin pan si seguimos mundano el placer. Obtendremos su amor y el divino favor si sus leyes queremos hacer. Obedecer, cumple a nuestro deber. Si quieres ser felices, debes obedecer. Amén. Así como estamos, hermanos, voy a invitarles que inclinen su rostro y hacemos una oración para ir comenzando el servicio en esta mañana. Aquellos que acaban de llegar, bienvenidos, que Dios les bendiga, siéntense en la familia del Señor. Oremos.
Bendito Dios y Padre que mora en el cielo, Señor Santo, en esta mañana, Padre, queremos de una manera muy especial llegar a su presencia, Padre Santo, por medio de esta oración, ponernos en sus manos en esta mañana, Padre. Hemos cantado un himno, Padre Santo, donde debemos de obedecer y queremos, Padre Santo, que todo lo que aquí hagamos en esta mañana sea para la honra y la gloria suya y que usted reciba todo, Señor, la honra y la gloria por medio de su Hijo, nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús, Padre. Ayúdenos a hacer todo lo que usted nos manda y que nuestro corazón esté aquí, Padre Santo, y nuestra mente y nuestro ser, Padre Santo, y que nos olvidemos de todo lo que el trabajo, de todo el cansancio, de todos los problemas, Padre Santo, y que nos entreguemos en esta mañana en espíritu, alma y cuerpo a su palabra, Señor, en este día tan hermoso que usted nos ha dado, nos ha prestado la salud, Padre Santo, y estamos felices y contentos, Padre Santo. Bendiga las peticiones que hay en esta congregación, bendiga a los visitantes que van a estar con nosotros, Padre Santo, y ayúdelos a ellos también para que se gocen, para que se llenen de las cosas espirituales que usted tiene para cada uno de nosotros. Gracias una vez más y perdónenos las faltas, los errores que cometemos delante de su presencia, Padre Santo, y ayúdenos para servirle, amarle y respetarle hasta el día que usted nos llame a su presencia. Todas estas cosas las pidemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús, su Hijo amado. En su nombre oramos. Amén. Amén. Muy bien, número 90, hermanos. 91. El que sigue ahí, cantamos el 90, ahora vamos a cantar el 91, hermanos. ¿Okay? Muy bien. Dilo a Cristo. Usted se siente triste, cansado, abatido. ¿Tiene a quien acudir? ¿Tiene a quien acudir? Todos tenemos a quien acudir, ¿verdad? Y a eso estamos aquí en esta mañana. Por eso cuando cantamos tenemos que llenarnos de lo que estamos diciendo, que ese espíritu se despierte, hermano, ¿verdad? Y que lo hagamos de todo corazón, porque eso es lo que Dios quiere, hermano, ¿verdad? Que estén felices, contentos. Estamos en la presencia de Él y tenemos que gozarnos, porque es el primer día de la semana, hermano. Número 91, hermano, usted. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando estés de tentación cercano, mira a Cristo, mira a Cristo. Cuando rujan huestes de pecado, mira a Cristo el Señor. Mira a Cristo, mira a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Si se apartan otros de la senda, sigue a Cristo, sigue a Cristo. Se acrecienta en trono la contienda, sigue a Cristo el Señor. Sigue a Cristo, sigue a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando llegue la final jornada, fía en Cristo, fía en Cristo, te dará en el cielo franca entrada. Fía en Cristo el Señor, fía en Cristo, fía en Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Muy bien, ahora los jóvenes pueden pasar a sus clases, maestros,
Y nosotros, los adultos que vamos a quedar, nuestro hermano que va a tener la clase, ¿quién va a tener la clase? El hermano López, pase, hermano. Que Dios nos bendiga. Hermanos, amigos que nos visitan esta hermosa mañana, ¿verdad? Le damos la bienvenida a todos y esperando que todos se sientan en confianza. En estos 45 minutos que tenemos, ¿verdad? Voy a tratar de traer la enseñanza y cualquier pregunta que tengan, ¿verdad? Con gusto pueden hacer y sus hermanos también si quieren participar, ¿verdad? De la clase también pueden hacerlo, ¿verdad? Para eso estamos esta mañana. Sean todos bienvenidos y como dije, ¿verdad? Nos estamos en confianza. El domingo hace 15 días estuvimos hablando, ¿verdad? De cómo el mundo empezó con el primer hombre Adán, ¿verdad? Y cómo el pecado llegó al mundo. Luego vimos, ¿verdad? De que se multiplicó la maldad y Dios dio gracias a Moisés, ¿verdad? En Noé. Y le dijo que hiciera una arca, y dice la Biblia que él lo hizo a la perfección, pero él, ¿verdad?, les habló de Dios más de 100 años, pero no obedecieron, en el cual, ¿verdad?, cuando él terminó de hacer la arca, dice que las cataratas de los cielos fueron abiertos y se inundó todo, solo 8 personas dice que fueron salvas, ¿verdad?, por el agua. Luego se multiplicó la maldad, ¿verdad? Y empezó otra vez la maldad. Y luego Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Donde vivía Lot. Ahí llegó, no se encontró ni 10 justos, porque no había gente buena. El mundo entonces está como el de ahora. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces el Señor destruyó a Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Donde Lot y su esposa y sus 2 hijas salieron, pero Dios les dio un mandamiento. Les dijo que no miraran para atrás, ¿verdad? Pero vemos ahí, ¿verdad? Como ejemplo, ¿verdad? El Señor, la desobediencia, que la mujer volvió para atrás y se volvió estatua de sal. Solo se salvaron 3. Ahora, el Señor, ¿verdad? Manda a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Para poder cumplir la ley. Él vino a hacer el cumplimiento de la ley. Vamos a empezar con esta clase de este hermoso día, donde vamos a ver, ¿verdad?, muchos versículos y estudiar la palabra de Dios, ¿verdad?, en todo lo que el Señor vino a hacer, cómo empezó y hasta dónde estamos, ¿verdad?, qué es para nosotros hoy en día, cuál es la doctrina para nosotros hoy en día, como decía el hermano, ¿verdad?, todo lo que aquí se hace, ¿verdad?, es lo que nos ha dejado el Señor para que nosotros, ¿verdad?, lo hagamos y aprendamos, para no torcer las escrituras, para llevar todo, ¿verdad?, en obediencia. Hay cosas, ¿verdad?, que a nosotros a veces no es duro dejar, ¿verdad? Como la música. A mí me gustaba la música, pero cuando veo que la palabra de Dios dice cómo tengo que hacer, pues me tengo que sujetar a lo que el Señor dice, ¿verdad? No a lo que yo pienso o quiero hacer. Es como el Señor ha dejado su palabra. Y ese es el punto de esta mañana, ¿verdad? Que estamos en la gracia, por medio del Señor Jesucristo. En el libro de Juan, Evangelio de Juan 1:17. Vamos a empezar a mirar, ¿verdad?, cómo el Señor la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, todo lo que el Señor nos ha dejado. Y los que pueden conmigo siguiendo la Biblia, lo pueden hacer, si no, pues pueden apuntar los versículos. O al final, ¿verdad?, me preguntan, yo les puedo dar todos los versículos, ¿verdad?, porque a veces es rápido, porque el tiempo siempre nos pasa rápido. Juan, el Evangelio de Juan, en capítulo 1, verso 17, pues vamos a empezar a mirar cómo el Señor, ¿verdad?, nos deja y nos habla. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Cómo el Señor nos habla, verdad? La ley tuvo su tiempo, que empezó desde Éxodo capítulo 20 y terminó hasta la cruz del Calvario, cuando el Señor, ¿verdad?, lo crucificaron. Ahí cumplió la ley, tuvo que morir Él para cumplir la ley. Y la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que para que
un testamento sea vigente, tiene que morir el testador. En Hebreos nos habla de todo esto, ¿verdad? Y tuvo que morir nuestro Señor Jesucristo para poder cumplir esa ley. Y ahora dice, por eso nos habla, ¿verdad? Pues la ley dice que por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Por eso nosotros hablamos que estamos en la gracia, porque vamos a empezar a ver, ¿verdad?, qué es la gracia, qué es para nosotros hoy en día. Los puntos, ¿verdad? Y entonces en este punto vamos a ver el contexto. En Lucas 24:44 vemos un contexto. Lucas 24:44, vamos a ver el contexto de la ley. Pero vamos a Mateo 5:17 primero. Mateo 5:17. Y después vamos a ir a Lucas. Mateo 5:17. Luego pasamos a la ley. 5:17 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesús, cuando vino, nació bajo la ley. Pero él dice que no penséis que yo vine a quitar la ley o los profetas. Dice que él vino para cumplir, para dar cumplimiento a esa ley. Y esto lo dijo él, ¿verdad?, a los fariseos, a los saduceos, porque estaba viviendo la ley. Pero en Lucas, en 24:44, vemos la claridad, el contexto. Y aquí les digo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Aquí podemos ver claramente a qué él vino. Está claro, hermano. Aquí el versículo les digo, ¿verdad? Dice, y les digo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros. Eso Jesús lo dijo ya cuando había resucitado, ¿verdad? Le recordó, ¿verdad?, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí y en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Aquí vemos que él cumplió la ley. Pero mucha gente dice que no, que Jesús no cumplió la ley, que estamos bajo la ley. Ese es un engaño que nosotros, ¿verdad?, si no estudiamos, nos engañan fácilmente con la misma Biblia. Aquí vemos, ¿verdad?, que él cumplió la ley. Y esto fue lo que él nos enseña. Luego, la transfiguración, ¿verdad?, que nuestro Señor vino en la transfiguración, ¿verdad? Podemos ver cómo, ¿verdad?, el Señor llevó, ¿verdad?, a Pedro, a Jacobo y a Juan. Mateo 17:5. Aquí podemos ver ahora a quién tenemos que escuchar. Vamos a ver los versículos. ¿A quién tenemos que oír en estos días? Mateo capítulo 17:5. Mateo 17:5. Vamos a ver cómo el Señor en la transfiguración, ¿verdad? Esto hemos hablado mucho de la transfiguración. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Mateo 17:5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz de la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oír. ¿A quién tenemos que escuchar? A nuestro Señor Jesucristo. Aquí estaba Moisés, ¿verdad?, y Elías. Imagínense cómo es que Pedro, Jacobo y Juan conocieron a Moisés y al profeta Elías, porque el Dios les dio a conocer para que sean testigos, ¿verdad? Él llevó a 3 para testiguar, y a él dice que de los 3, ¿a quién tenemos que escuchar? A nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios. Ya no tenemos que escuchar a lo que Moisés dejó. Claro que entonces el Antiguo Testamento lo tenemos nosotros para poder ver cómo Dios fijó a su pueblo, y ahora como nosotros, ¿verdad?, somos en la gracia también, que tenemos que ser obedientes a nuestro Señor Jesucristo. Y en Lucas 9:31 también nos enseña, ¿verdad?, de qué hablar.
¿De qué hablaba el Señor? 9:35 de Lucas. 9:31, perdón. Dice de qué hablaban ellos. Quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que había Jesús de cumplir en Jerusalén. Aquí ellos hablaban de la partida del Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Qué es lo que iba a pasar en Jerusalén? Que a él lo iban a crucificar. Eso es lo que hablaban, de lo que el Señor iba a padecer. Ellos hablaban con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y fortaleciéndose ellos, ¿verdad? Todo porque Él es el único que pudo hacer todas las cosas por nosotros. Y vemos también Hechos. Vamos a ver en Lucas 3:22, atrásito. 3:22, como también el Señor, cuando nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Juan el Bautista lo bautizó. ¿Qué pasó? ¿Cómo también nos habla lo mismo? Lucas 3:22. Nos dice la palabra de Dios. Lucas 3:22. Y descendió el Espíritu Santo sobre él, y en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Esto es una voz del cielo cuando lo bautizaron, ¿verdad? Dijo el Señor: tú eres mi Hijo amado, que tengo complacencia, ¿verdad? Este es nuestro Señor, que el Señor lo mandó. Y podemos ver, ¿verdad? También, ¿verdad? Cómo también Moisés habló de él. Vamos a ver ahí en Deuteronomio 18:15, cómo Moisés dijo que el Señor iba a levantar profetas como a él. Y a él tenían que escuchar. Estos versículos, hermanos, nos ayudan a confirmar, ¿verdad? Todo lo que estamos enseñando. 18:15 dice, Deuteronomio 18:15. Dice la palabra de Dios: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Eso está hablando de un tiempo antiguo, anteriormente, que el profeta, ¿verdad? El Señor le dice a Moisés por medio del Señor que iba a levantar profetas de en medio de ellos, y a él tenían que oírlo, ¿verdad? Y si vemos ahora el libro de Hechos 3:22, Hechos 3:22, vamos a ver lo mismo, como los apóstoles, ¿verdad?, llenos del Espíritu Santo, también lo mismo, ¿verdad?, enseñaron. 3:22. Aquí acuérdense que Moisés habló allá en Deuteronomio, pero aquí en el 3:22 dice: porque Moisés dijo a los padres: el Señor nuestro Dios levantará profeta de entre vosotros, de vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Aquí nos damos cuenta, hermanos, a quién tenemos que escuchar. Es a nuestro Dios Jesucristo, ¿verdad? Que Él vino y nos trajo la gracia. Él vino, cumplió la ley. Por eso nosotros en este lugar, ¿verdad?, de la iglesia que Él fundó, que Él ganó con su sangre, nosotros aquí no recogemos diezmos, porque los diezmos fueron bajo la ley de Moisés y fue para los levitas, fue para una tribu, porque ellos no recibieron herencia. Ellos eran 12 hermanos, los hijos de Jacob, pero a 11 dice Dios, ¿verdad?, que le dio herencia, mas a Leví no le dio herencia, sino que le dio el trabajo, ¿verdad?, de cuidar en el tabernáculo, hacer todos los ritos. Era el trabajo de él. Y a Aarón dice que fue dado al sacerdocio, los levitas. Entonces ellos no tenían heredad, pero les dio Dios una ley que tenían que traer los diezmos para que a ellos no les faltara nada. Entonces ellos no necesitaban dinero, nada, porque tenían todo. Vacas, tenían ganado, tenían borregos, tenían trigo, aceite, todo podemos ver, ¿verdad?, la ley. Ahora nosotros ya no, hermanos. A nosotros nos da un nuevo mandamiento. Dice la palabra de Dios en Hebreos 10:25, no dejando de congregarte como algunos tienen por costumbre. Mandamiento. ¿Y para qué?
El primer día de la semana, Hechos 27, dice que reunió a los discípulos para partir el pan. 1 Corintios capítulo 16, versos 1 y 2. Dice que así como ordené en las iglesias de Galacia, dice el apóstol Pablo, cada primer día de la semana cada uno ponga aparte algo según haya prosperado. Guardándolo para cuando yo llegue, dice Pablo, no se recojan entonces más ofrendas. Pero ¿qué está pasando hoy en día? Muchas congregaciones recogen ofrenda todos los días, se reúnen. Ya están recibiendo, ya recibieron ley de hombre, ya no de Dios. Se sujetan a la ley de los hombres, ya no de Dios. Pablo dice en Gálatas, ¿verdad? El 1:10, que si todavía dice que si todavía trataba de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y todas aquellas personas que están siguiendo a un hombre, no siguen a Cristo, pero ellos dicen que son cristianos. Pero la verdad, la palabra dice que no. Porque han seguido a los hombres, leyes de hombres. En la Santa Cena, ¿verdad? El apóstol Pablo también nos habla en 1 Corintios capítulo 11, verso 13, verso 23. Todo nos habla de la Santa Cena, cómo debemos hacerlo, ¿verdad? Y muchos mandamientos más que nosotros, todo lo que hacemos aquí, si alguno tiene alguna duda, podemos demostrarle con la palabra de Dios que todo lo que aquí se enseña es lo que el Señor dejó por medio de sus apóstoles, que ellos fueron llenos del Espíritu Santo y que no nos abasamos a lo que nosotros queramos enseñar en este lugar. Y tenemos esa seguridad porque la palabra de Dios nadie lo puede refutar, hermanos. Amigos que nos escuchan, este es el lugar, ¿verdad?, donde Dios nos ha dado. Y créanme que yo, ¿verdad?, busqué por mucho tiempo un lugar así. No sabía, pero Dios me puso en este lugar. Porque no es fácil encontrar, ¿verdad? Y no es fácil que uno salga de todo aquello que ya le llenaron a uno, ¿verdad? Con sus padres que le enseñaron a uno. Todos decimos, ¿verdad? Mi papá sí me enseñó, y así voy a seguir yo. Yo he hablado, hermano, con mi familia, he hablado con personas que aunque uno le hable de la rectitud de la palabra, ellos no quieren entender. Pero ¿qué podemos hacer? Respetar la decisión de cada uno, porque no podemos afrustar más. Si escucharan, ¿verdad?, ellos aprendieran. De esto se trata la palabra de Dios. Y el Señor Jesús vino, ¿verdad? Y podemos ver en Juan 17:3. Juan, el libro de Juan 17:3, está atrás de Hechos. 17:3. Dice la palabra, ¿verdad? Como Él vino a dar a conocer a nuestro Señor por medio de estos versículos, ¿verdad? 17:3 de Juan. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esto es lo que Jesús dice, y esta es la vida eterna, dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, quien has enviado, y a Jesucristo, quien has enviado, dice la palabra de Dios. Podemos ver, ¿verdad?, cómo el Señor, ¿verdad?, por medio de Jesucristo, que Él hizo obediente a nuestro Señor y vino a hacer todo a como Él le mandó. A veces no podemos entender, ¿verdad?, ni aún los apóstoles. Vemos a Felipe cuando dijo, muéstranos al Señor, nos basta. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Cuánto tiempo dice has andado conmigo, Felipe? Y no me has conocido, dice. Si a mí me has visto, dice, ¿has visto al Padre? Porque yo y el Padre uno somos. Pero hoy en día la gente saca conclusiones, ¿verdad?, que dicen que hay tres dioses y que no, el Señor habla en tres personas. La palabra de Dios, todo tuvo su tiempo. Dios nunca bajó del cielo, sino mandó, dice la Biblia, a su Hijo unigénito, ¿verdad? Y escogió a una virgen para que Él naciera como carne, pero el Espíritu Santo lo puso en el vientre de la Virgen María. Luego Jesús vino, creció, se bautizó a los 30 años, predicó más de 3 años. Después de ahí lo mataron. Después, en Hechos capítulo 1, vemos cómo a los apóstoles les dijo, ¿verdad?, Él
Estuvo 40 días más con ellos. Y les habló, ¿verdad? Les recordó las cosas en todo lo que había hablado en los evangelios. Pero les dijo a ellos, acuérdense que estaba hablando con los 11 apóstoles. Judas ya no estaba porque lo había matado. Y en Hechos 1:8 les dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y en todos los confines de la tierra. A ellos el Señor les dio poder. Pero ¿qué pasa hoy en día, hermano? Por no estudiar las Escrituras, ¿verdad? Mucha gente dice que tiene el don de sanidad, que puede echar fuera demonios. Y es una confusión grande hoy en día que si nosotros no estudiamos, salimos confundidos también juntamente con ellos. Por eso dijo el Señor, ¿verdad? Allá en Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día dice Jesús, muchos me dirán, aquí está hablando Jesús, muchos me dirán, le van a reclamar al Señor en el día del juicio. Señor, Señor, pero si en tu nombre profetizamos, van a decir muchos, pero todos aquellos que están predicando un evangelio diferente que no es el de Cristo. Otros le van a decir, en tu nombre echamos fuera demonios. Otros le van a venir a decir, en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero el Señor, ¿verdad? Le va a contestar y le contesta y dice, nunca os conocí apartado de mí, hacedores de maldad. Por esa razón nos damos cuenta, hermanos, de que nosotros ya no estamos en el tiempo de poder que Dios le dio a los apóstoles. Nosotros ya tenemos aquí, ¿verdad? Todo escrito en la palabra de Dios. Hebreos capítulo 1 y 2 nos enseña, ¿verdad? Que Dios había hablado en otro tiempo de muchas maneras a los padres, por los profetas y por mucho más. Dice que ahora en estos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo, que es Jesucristo, que constituyó heredero. Aquí lo tenemos donde Él nos ha hablado. Y esto es lo que estamos hablando hoy en día. Ya no viene una persona que me va a poner mano, me dice Dios esto, y dice Dios que te llevará al extranjero. Y que mucha gente cree en eso. Pero cuando nosotros como cristianos queremos ir a alguna parte, primero le pedimos al Señor, ¿verdad? Si Él nos concede esa voluntad, se va a hacer y todo sale bien. Si no, pues el Señor, ¿verdad? Algo nos pondrá algún atraso por algo, porque nosotros confiamos solamente en Él. Y podemos ver claramente, ahí mismo, estamos en el 17:3, pero el 17 dice, cómo el Señor le habla y al Padre, ¿verdad? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es la oración que el Señor hace por sus discípulos. Santifícalos en tu verdad, dice, tu palabra es verdad. Luego el 20 dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. ¿Se dan cuenta qué dice Jesús? Mas no ruego solamente por ellos, o sea, por estos, los apóstoles, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de quienes, de la que los apóstoles hablaron, llenos del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta que Él ora por todos? Y el Señor, hermanos, es el que nos añade a su iglesia. En el 26 dice, sigue diciendo, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos del amor? El amor del Señor, ¿verdad? Dice que aún siendo rico, se hizo pobre por nosotros para que dice que nos enriqueciéramos con el amor que nos ha dado. Se hizo pobre. De esto hablábamos ayer. Y aquí claramente nos explica, ¿verdad? Y les he dado a conocer tu nombre. Y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Hermanos, amigos que nos escuchan,
¿qué podemos decir, verdad? Cómo el Señor, verdad, en su oración le pidió a Dios por todos nosotros. Luego vemos que al Señor, verdad, nuestro Jesús, lo mataron. Vamos a ver en 1 Corintios capítulo 15. A él lo mataron, pero que el tercer día él resucitó conforme a la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios 15. Vamos a leer del 1 al 4. Pero nos vamos a enfocar en el 4, en el 3 y el 4. Además, declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por lo cual perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. El 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Si nosotros no creemos esto, hermanos, amigos que nos escuchan, estamos perdidos. Este es el evangelio que nuestro apóstol Pablo predicó y lleno del Espíritu Santo. Si no retenéis lo que os he hablado, habéis creído en vano. Porque dice que Jesús vino, ¿verdad? Lo mataron, lo sepultaron, pero que al tercer día resucitó. Este es el evangelio que nosotros predicamos. Si creemos esto, hermano, porque nosotros no lo vimos, pero lo creemos por la palabra de Dios. Y Jesús viene, ¿verdad? Y resucita al tercer día, conforme a las Escrituras. Y nos da un nuevo mandamiento. Ya no de la ley. ¿Cómo entramos al nuevo mandamiento? Mateo 28. Vamos a leer el 16. Mateo 28, 16, para que agarremos más cuando le preguntó a sus 11. Mateo 28, 16. Vamos a ver cómo el Señor nos dejó su mandamiento, ¿verdad? Y aquí es el punto. Aquí, hermanos, en Mateo 28, muchos que no lo sabemos, ¿verdad? Decimos que el Nuevo Testamento empezó desde Mateo capítulo 1, pero no, hermanos. En Mateo 28, en el Mateo 28, 16, vemos, aquí empieza el Nuevo Testamento, aquí empieza el nuevo pacto para nosotros los cristianos. Y aquí es donde entramos todos, ya no hay judío, ya no hay griego, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Porque antes de que Jesús muriera, Él vino a los suyos, los israelitas, pero no creyeron en Él. Ahora vemos aquí. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. ¿Se dan cuenta? Están con Jesús, todavía dudaron. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me da en la tierra y en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo tiene que ser un discípulo, hermanos? Tiene que creer, como hablamos, ¿verdad? Hemos visto los 5 pasos que el hermano también daba la Santa Cena. Hay 5 pasos para ser salvo. La fe dice que viene por el oír y oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Creer que Jesús vino, lo mataron, lo sepultaron, pero al tercer día resucitó, como está escrito en 1 Corintios 15, 3 y 4. Acabamos de leer. El tercer paso es el arrepentimiento. Jesús le dice el apóstol Pedro dice ya en Hechos capítulo 2 a los judíos que habían crucificado a Jesús: arrepentidos y bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Que se arrepintieran. Habían hecho el error, habían cometido un error de participar en la muerte de Cristo. Pero tenían que arrepentirse y bautizarse para perdón de los pecados, y también iban a recibir el don del Espíritu Santo.
Esto es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos. Lo que hemos hecho algunos, ¿verdad? Luego tenemos también la confesión en Mateo 10, capítulo 32. Dice el Señor que si nosotros lo confesamos a Él, Él también lo confesará delante de nuestro Padre en los cielos, pero si nosotros lo negamos, Él también nos lo negará. Romanos capítulo 10, versos 9 y 10 dice, vamos a abrir nuestra Biblia, Romanos 9 y 10. Estos son los mandamientos que el Señor nos ha dejado. Romanos 9 y 10. 10, 9 y 10. Romanos 10, 9 y 10 dice la palabra de Dios. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahí podemos ver el cuarto mandamiento, confesar a Cristo, hermano. Si nosotros no lo confesamos a Él, Él tampoco nos va a confesar. No solo es de que tengamos la fe, de que vamos a creer y que vamos a reunirnos. Pero si nos morimos, créanme que no hay salvación, porque Él ha dejado un plan de salvación para que nosotros seamos obedientes. Luego hablamos de Hechos 38 a 42. Les dijo, arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdonar los pecados. Y el bautismo es para perdón de pecados, y en 1 Pedro capítulo 3, verso 21 dice la palabra de Dios que el bautismo que corresponde a esto ahora dice que nos salva. Claro que nos salva. No quitando las inmundicias de la carne, sino viviendo una vida, dice, mejor ante el Señor. No dice la palabra de Dios. No lo decimos nosotros. Así es de que si alguna persona, si alguno ha escuchado este mensaje, tiene que venir a lo que el Señor ha dejado, ¿verdad? Y por eso, como decía en el 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hechos 2, en Hechos capítulo 2, versículo 41. Hechos 2, 41. Ahí nos enseña que el Señor nos añade, ¿verdad? Y ayer vimos, ¿verdad?, que a dónde nos añadía. No somos nosotros. 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Y a dónde fueron añadidas? La pregunta. El Señor lo responde en el 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Dónde estamos salvos? En la iglesia de Cristo. Porque Él, cuando nosotros aceptamos el plan de salvación y llegamos al bautismo, la palabra dice que Él nos añade a su iglesia, no a la de nosotros. Nosotros estamos en la iglesia de Cristo, somos la iglesia de Cristo. 100% lo creo, porque aquí está la palabra de Dios. El Señor dice, los añadía cada día. Cuando el primer sermón de Pedro dice que como 3,000 personas fueron bautizadas, y venían muchos y se bautizaban, eran 4,000, 5,000, y empezó a multiplicarse la iglesia de Cristo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Así que si hoy en día alguno toma esa decisión de poder aceptar a Cristo, de ser miembro de la iglesia de Cristo, Él lo añade a su iglesia, no nosotros. Nosotros solo cumplimos con el mandamiento. Pero tiene que ser de corazón y tiene que empezar una vida nueva, ¿verdad? Claramente dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que nosotros, ¿verdad?, nacemos de nuevo. Ya no estamos en una vida antigua. La vida antigua se acaba. Empezamos una vida nueva. Y esto es lo que el Señor quiere con nosotros. Y luego, ¿qué pasa cuando nosotros aceptamos a Cristo? Vamos a ver. Él nos traslada al reino de su amado Hijo. Efesios capítulo 1:7. Efesios 1:7
Cuando nosotros aceptamos a Cristo, Él nos traslada al reino de su amado Hijo. Lo vamos a ver en Efesios y Colosenses. Efesios 1:7. Perdón, 1:7 dice: y a quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros toda sabiduría e inteligencia. Luego dice en Colosenses 1:13 y 14. Está adelantito. Colosenses 1:13 y 14. Dice la palabra de Dios: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, ¿qué es lo que pasa? Venimos de una vida vieja a una vida nueva. Y cuando aceptamos al Señor, dice que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, el reino de la iglesia, hermanos. Si queremos nosotros que el Señor nos traslade a su reino, a su iglesia, debemos de ser obedientes. Después de ahí vamos a 2 Corintios 5:17, 2 Corintios 5:17, que cuando nosotros ya nos bautizamos, ¿qué es lo que el Señor, cómo somos? Somos criaturas nuevas. 2 Corintios 5:17, dice la palabra de Dios. Ahora nos dice, cuando ya somos cristianos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué, hermano? Las cosas viejas que venían, nos anotaron anteriormente del mundo, cuando nos bautizamos, dice el Señor que todas son hechas nuevas. Porque ya no vamos a practicar las cosas que en el mundo hacíamos. En el mundo hacíamos tantas cosas malas, hermano. Tomábamos, éramos los más mentirosos. De todo bien nosotros. ¿Por qué somos una criatura nueva? Les voy a explicar algo. Porque cuando nosotros no, antes de venir al bautismo, el Espíritu que mora en nosotros no es el de Dios, aunque seamos las mejores personas. Es un espíritu maligno que mora en esa persona. Pero cuando venimos nosotros al bautismo, dice que ese espíritu sale y viene a morar el Espíritu de Dios en nosotros. ¿Y cómo lo sabemos? Porque la palabra dice, ¿verdad? No contristáis al Espíritu de Dios que mora en vosotros, porque nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Que no contristemos al Espíritu ya cuando hemos recibido el bautismo, ¿verdad? Que ya no lo contristamos, porque Él nos redarguye, hermano. Contristar al Espíritu Santo es cuando no hay un cambio en nosotros. Y esto es lo que el Señor quiere ver en cada uno de nosotros, ¿verdad? No es fácil, porque yo aprendo día con día. Yo cuando leo la palabra de Dios, me quedo, ¿verdad? Y reflexiono de muchas cosas. Este es el punto más importante que el Señor nos habla. Somos criaturas nuevas. De modo es que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Eso es cuando venimos a ser un verdadero cristiano. Si alguno cree que es un verdadero cristiano y que no ha venido al bautismo, está muy equivocado. Pero lo respetamos porque la decisión es de cada uno. Nosotros no aportamos a nadie. Solamente aquella persona, aquel que es buen oidor y que ha creído en nuestro Señor Jesucristo, lo va a hacer. Pero el que no, se va a resistir. Por la dureza de su corazón, dice la palabra de Dios, que esperamos ir a contienda para la ira del Señor. Porque somos un corazón duro, hermanos, que no queremos a veces obedecer al Señor. Como oyentes, ¿verdad? Escuchamos y no obedecemos al Señor. A veces decimos, ¿verdad? Estoy muy joven. Cuando voy a dar más viejo, me voy a congregar. Pero ¿quién le garantiza a usted que mañana usted va a tener un nuevo día? ¿Quién le garantiza que saliendo de aquí usted va a llegar bien a su casa? Porque la muerte no perdona, la muerte lleva a pequeños, grandes, ancianos. Y por eso debemos estar preparados.
para que cuando la muerte llegue, nosotros, ya no tenemos, el cristiano ya no tiene pena de morir. ¿Por qué? Porque cada uno, ¿verdad? Uno sabe a dónde va a ir y uno sabe lo que hace, uno sabe cómo está, si está preparado o no. Porque al humano podemos engañar, yo puedo engañar a mi esposa, puedo engañar a mis hijos, pero a Dios jamás lo vamos a engañar, porque Él escudriña la mente y el corazón de cada uno. Él sabe de cada uno cómo estamos. El Señor nos ama a todos. No quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Dice en 2 Pedro, si leemos capítulo 3, todo capítulo 3, hasta el 13, dice, ¿verdad? Las promesas de Él, pero nosotros, dice, esperamos según sus promesas. 2 Pedro capítulo 3, verso 13. Un cielo nuevo y una tierra nueva donde mora la justicia. Eso es lo que nosotros buscamos. Un cielo nuevo, una tierra nueva, donde mora la justicia. Y Apocalipsis capítulo 21, verso 1 y 2. Y yo, Juan, dice, eso fue la revelación a Juan. Vi la nueva Jerusalén, vestida como una esposa ataviada para su marido, dice. Y el mar no existía más. ¡Wow! ¿Cómo no debemos creer que no era nuevo? Porque el mar ya no existía más. Aquí existe el mar, el sol, pero allá ya no vamos a necesitar de luz, porque dice que Él, con el resplandor de su rostro, nos alumbrará día y noche, las 24 horas. Y enjugará a Dios de toda lágrima de todo aquello que hemos sufrido, ¿verdad? Para concluir, hermanos, vamos a ver, según el Juan 1:9, ¿por qué razón les he predicado, les he enseñado esto? Porque esta es la doctrina que el Señor nos ha mandado. Según el Juan capítulo 1, verso 9, como dice ya, ¿verdad? En el 41 dice, el 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y aquí en Juan capítulo 1, verso 9, en el 8 dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Luego dice el 9, cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo, el tal, dice, no tiene a Dios. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, o sea, la de Cristo, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Porque todo aquel que le dice bienvenido participa de sus malas obras y no hay salvación. ¿Por qué razón? Porque no estamos perseverando en la doctrina de Cristo. Hoy en día hay muchos religiosos, hay millones. Nos encontramos donde quiera y nos hablan de Dios, pero no creen lo que el Señor ha dejado. Por esa razón les digo, ¿verdad? La doctrina de Cristo, nosotros aquí todo lo que hacemos lo que el Señor ha dejado. Por gracia, lo que de gracia recibimos, dice de gracia leemos. La palabra de Dios es gratuita, no se vende. Solamente quiere de los esfuerzos, ¿verdad? Para aprender. Así que en este día, ¿verdad? Si alguno tiene una pregunta, un hermano tiene alguna conclusión, ¿verdad? Puede participar. ¿Estamos bien claros? Entonces les invito a que se pongan sobre sus pies. Vamos a orar y vamos a tomar un café como siempre, ¿verdad? Tenemos 10 minutos.